Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Te saluda Ginela y esto es Estilo y Decor. Un proyecto elaborado para que tú puedas utilizar como accesorio a piezas como estas o tapices y puedan implementar hojas o flores. Ya las flores las hice en un video pasado. Espero que lo hayan ido a ver y le hayan dado todo su amor con likes, compartiendo, comentarios. Ahora sí, vamos a iniciar con este hermoso proyecto de hoja de macramé. Vamos a iniciar mostrándoles cómo yo mido nuestras cuerditas para saber si cumplen con los 3 milímetros. Estas son de 3 milímetros y bueno, cumplen. La diferencia es que pueden haber cuerditas que son comercialmente de 3 milímetros y son un poquito más gruesas que esta. Así que pueden simplemente medirlas y si corresponde, entonces utilizarla. Si es más gruesa, te aconsejo que si quieres una terminación de 12 centímetros de longitud cada hoja, entonces te sugiero que sean un poco más largas las cuerdas, ya que estas son de 1,50, podrías probar con 2 metros cada cuerda, y la del centro sí podrías dejarla con la medida que estamos utilizando, que son de 45 centímetros, como ya lo vieron en pantalla. Ahora, lo que vamos a hacer, primero, uno de los extremos lo vamos a tomar una distancia de 2 dedos para desde ahí iniciar a colocar nuestras cuerdas. En este caso van a ser 5 cuerdas. En la que ven a su izquierda, la hojita ya realizada, esa yo la hice con 4 cuerdas, anexando 4 cuerdas. Así que para que vean la diferencia, al final van a poder notar que una es más gruesa o más ancha más bien que la otra. Ahora sí, vamos a iniciar. Vamos a colocar la cuerdita que vamos a anexar por debajo. Y como acaban de ver, la he deslizado más o menos a un dedo, porque con el extremo del lado derecho es que vamos a hacer el nudo. Y ahora vamos a crear una D, como acaban de ver, por encima de la cuerda central, y vamos a introducirla entonces luego por debajo, entrará en ese bucle o en esa D y saldrá hacia arriba. Vamos a repetir nuevamente, porque con cada una son 2 veces. Son este primero y luego el nudo en sí, el que va a anudar en sí nuestra cuerdita, el que va a darle seguridad. Ahí podemos verlo nuevamente por arriba de la cuerda central y luego por debajo sale en el bucle o en la D que hemos formado. Así vamos a colocar todas nuestras cuerdas y vamos a repetir el proceso para que ustedes se lo puedan aprender. Ya luego podrán desarrollarlo solos después de que hemos iniciado la parte primordial de nuestra hoja, que es esta. Aquí la pueden ver nuevamente. Como pueden ver, hemos colocado por debajo. En el centro movemos más o menos a un dedo hacia nuestra derecha, porque de ese lado es que vamos a tomar nuestro extremo para realizar los nudos. Hacemos la D, aquí la estamos viendo, utilizamos nuestros dedos para sujetar, y luego por debajo de la cuerdita central vamos a introducir, siempre sujetando con los dedos para que no se nos mueva nuestra cuerda. Ahí tenemos el primero, luego vamos a hacer el segundo. Miren, de nuevo creamos la D, puede ser chica o grande como esta. Lo importante es que sigan el paso a paso de por encima y luego por debajo se introduce en esa D o en ese bucle que hemos realizado. Alamos de ambos lados para que nos quede muy bien y deslizamos hacia la parte superior. De esta manera vamos a realizar lo mismo con las siguientes 3 cuerditas, cada una de 1,50. Como ya les dije, esta cuerda pudieron ver los milímetros que tiene. Si su cuerda es un poquito más gruesa, entonces te aconsejo que en vez de 1,50 sea de 2 metros, para que te quede una hoja de bastante longitud, como la que yo tengo en este momento a mi mano izquierda. Vamos a repetir el proceso hasta que ustedes se puedan grabar el paso a paso y poder realizarlo
sin tener que ver el tutorial, que realmente es una de las misiones que tenemos nosotros, como explicarlo paso a paso para que ustedes se puedan grabar el proceso. Aquí vamos a hacerlo ya un poquito más rápido y aquí les muestro que así como lo hacemos para abajo, podemos hacerlo para arriba y no hay ningún problema. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos hacerlo como más nos convenga, como más ustedes se sientan cómodos. Hacerla de para abajo o hacerla de para arriba y seguir obviamente el proceso igual. Lo único que obviamente si hacen el primer nudo hacia arriba, deben volverlo a hacer con esa cuerda hacia arriba. Ahora vamos a desarrollar las líneas laterales y para ello, como hicimos en la flor, si ya vieron el de la flor, vamos a tomar la primera cuerdita que empieza de la parte superior. Vamos a tomar esa primera cuerdita como cuerda guía. Esa cuerda guía la vamos a sujetar, en este caso con mi mano derecha, vamos a sujetarla y con la izquierda vamos a colocar todas las cuerditas haciendo de igual manera. Como pueden ver, es una D. Este es un mismo nudo, miren, repetimos la D o el bucle, pero siempre llevándolo hacia la mano que sostiene la cuerda guía. Esto es un truco para que no se les olvide hacia dónde deben llevar la cuerda. Eso sí, la primera, como ven aquí, por encima de la cuerda guía y luego por debajo se introduce en el bucle de esta manera. Y así lo pueden desarrollar fácilmente y de manera rápida, como ven aquí. Pegadito cada uno de los nudos que vamos haciendo, principalmente el primero, debemos llevarlo a posición. Ahora, aquí es algo muy importante lo que vamos a hacer. Vamos a pasarla por debajo de la cuerda central. Lo ven aquí. La pasamos por debajo y posteriormente vamos a pasarla por arriba. Y entraremos en el bucle y ella va a ir en dirección al otro lado, va a ir en dirección, en este caso ella viene desde el lado, si lo ven en vertical, desde el lado izquierdo, y vamos a pasarla hacia el lado derecho de esta manera y se va a crear una abrazada en el centro que va a ser una continuidad de los nudos festones que hicimos al principio. Del lado derecho, si lo vemos en vertical obviamente, o en el lado superior, viéndolo de esta manera, vamos a tomar nuevamente la primera, ella va a ser la guía y cada una va a irse anudando a ella de esta manera. Miren, un truco es llevar la cuerda hacia la mano que sostiene la cuerda guía. Aquí vamos a sacar esta cuerdita, que es la con la que les dije que dejaran 2 dedos más o menos. Es porque la vamos a esconder. Miren, aquí vamos a meterla en este bucle de la segunda vuelta de nuestra primera cuerda de este lado. Miren, y vamos a cerrarla. Esta es una manera de esconderla. También pueden esconderla al final, ya cuando terminan, con una aguja de crochet que sea fina obviamente para introducirla, o con una aguja lanera también pueden hacerlo. Creo que es hasta mejor, pero lo pueden hacer desde ya y se van a evitar ese paso. Vamos a hacerla ahora con la siguiente cuerda. Miren, vamos realizando nuestro festón y antes de terminar el segundo de podrían haberla metido el extremo de arriba, pero lo voy a hacer en esta última, en esta tercera cuerda, porque todavía falta una más. Aquí hacemos un nudo, pero antes de terminarlo vamos a introducir ese extremo en la parte posterior, de esta manera, cerramos, alamos para que quede bastante tensionado en la parte de atrás, aquí lo pueden notar. Y ahora sí podemos cortar y ya queda nuestra cuerdita asegurada por la parte de atrás y que sinceramente no se va a notar, no se va a ver. Ya vamos con nuestra cuerda guía, no las perdamos de vista, pueden colocarle algo que haga que no se pierda de vista, perdón. Y aquí vamos a terminar
con esta cuerda que, si recuerdan, fue la que utilizamos, la que pasamos en la línea anterior del otro lado. Y bueno, ya cuando hemos terminado con esa última cuerdita, vamos a pasarla del otro lado por debajo de la central, como acaban de ver. Pasamos por encima, aquí lo pueden notar, luego volvemos hacia abajo y introducimos en el bucle y queda ya del otro lado. Aquí debemos contabilizar 4 cuerdas. 4 cuerdas que vamos a anudar a esta que va a ser nuestra guía. Recuerden, la guía es la primerita en la parte superior de nuestra hoja. Y vamos anudando de la misma manera, igual. Por encima, pasamos por debajo de esa guía e introducimos en el bucle, listo. Primera, posicionamos. Segunda, seguridad. Ahí está. Y así vamos con las demás. Vamos, seguimos. Y aquí vamos a ver nuevamente cómo colocamos nuestra cuerda. Esta que fue guía, vamos a colocarla ahora en el centro, nuestra cuerda central. Miren, por debajo hacemos una D y pasamos por encima. Y ahora sí, introducimos en ella hacia el lado derecho. O sea, la cuerda guía viene desde el lado izquierdo, pasa hacia el lado derecho de nuestra hoja. ¿Ya? Anudamos para asegurarnos de que cuando realicemos la otra línea de nudos del lado derecho, no la anudemos a ella. Ella no va en esta ronda de nudos. Miren, aquí está la guía y debemos tener 4 cuerdas. Siempre 4 cuerdas para anudar a ella de cada lado. Aquí la podemos ver muy bien. Cada cuerda va anudada. Repetimos el proceso 2 veces con cada una para terminar nuestro nudo festón o desarrollarlo de la mejor manera. La D grande o pequeña, como se les haga mejor. Solamente es una manera como de que ustedes visualicen qué exactamente deben hacer, pero ya después que tomen o que practiquen, sinceramente ya ni siquiera lo van a ver, simplemente va a ser un juego entre los dedos, sinceramente, y van a terminar anudando. Miren, esta no va aquí, no vamos a anudarla, vamos a pasarla por debajo de la central. Nunca debemos perder de vista la central, es muy importante. Hacemos la D, pasamos por encima de la guía luego y sacamos, como acaban de ver, la guía del lado derecho pasó hacia el lado izquierdo. La diferencia es que haremos ese nudito en las que van hacia la derecha, la de la izquierda no. Y aquí podemos notarlo. Sacamos la central,
Esta es nuestra central y aquí pueden ver que tenemos la lado superior, la parte superior, aquí está, la parte superior, aquí está, y tenemos las 4 cuerdas para anudar. Este proceso se va repitiendo hasta lograr una hoja como esta. O sea, yo solamente he repetido lo mismo hasta lograr 12 centímetros de hoja y lo he logrado dejando más o menos, aquí pueden ver lo que les comentaba al principio, el ancho de la hoja es más porque tiene 5 cuerdas anexadas arriba y el del lado izquierdo tiene solamente 4 y es más angostita. Ya aquí pueden ver cómo también pasé la cuerdita por la parte de atrás, la escondí, corté y aquí tenemos el resultado. Miren qué hermoso. Ahora vamos a llevar todas nuestras cuerditas laterales hacia el centro, como hicimos en los últimos pasos de la flor pasada, que llevamos todas las cuerditas al centro. Pero esta vez vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a anudar esta, que es la primera. Pasamos al centro ambas, la que anudamos y la que es nuestra guía. Anudamos la segunda y aquí vamos a cortar una de ellas. En este caso va a ser la primera que anudamos para que no se nos haga una línea central muy gruesa. Aquí vamos con la que sigue y listo. Miren, aquí si ustedes quieren cortan una más o la pueden dejar así. Yo la voy a dejar así. Y voy a hacer la última, la cuarta cuerdita y anudo. Ya, ahí, la hemos llevado al centro. Vamos a repetir el mismo proceso del lado contrario. Tomamos la primera como guía, la segunda la anudamos. Ahí está. Unimos con la guía, seguimos con la segunda, anudamos. Cortamos la que es más cortita, que fue la primerita que anudamos a ella. Unimos esta que acabamos de anudar con la guía y vamos ahora por la tercera. Anudamos y seguimos ya con la última. Debemos tomar en cuenta que, o más bien debemos estar seguros de qué cuerda es la que sigue para que nos quede muy bien, muy prolijo. Ahí está, hacemos la última. Como ven, ya aquí no cortamos ninguna. Quedó una buena línea de festones, no es muy gruesa con respecto a las demás. Y bueno, realmente eso es lo que queríamos lograr. Realmente este lugar muy poco puede que se vea porque va a quedar debajo de flores. Y como acaban de ver aquí, hemos tomado la cuerda central, he colocado mi dedo y he pasado 3 veces entre mi dedo y las cuerdas centrales que hemos dejado. Vamos con ese extremo desde arriba, pasamos por esas cuerditas y vamos alando suavemente, acomodando, alando, acomodando, alando. Y este simplemente es un nudo de seguridad para que todas queden juntitas. Ya, cero goma, cero cuerda extra. Aquí quedamos perfectos. Y miren qué belleza de terminación. Obviamente aquí pueden también ver que quedó como con una formita así arqueada en el centro, en la parte superior más bien, en donde anexamos las cuerdas. Y aquí les muestro un poquito del proceso. Esta fue la flor que yo hice en el video anterior, donde iban dos capas. Yo las he separado porque las voy a colocar así. Eso depende mucho del cliente, depende de lo que le guste. Una va a quedar, se ve, ¿no?, que es más chica que la otra, un poquitito. Y aquí en el centro de esta, que es más grande, voy a utilizar lo mismo, las pepitas de madera de colores y las 2 hojas a los lados. Quiero que me digan en comentarios qué le pareció este proyecto. De verdad que a mí me fascinó, me encantó. Mi esposo me dijo, eso está bellísimo. Y bueno, nos vemos en el próximo video tutorial. Bendiciones.